Hola, bienvenidos una vez más a su emisión del programa Perspectivas en su canal de televisión Rompeviento, televisión por internet. Estamos en una emisión más y este día nos acompañan en una mesa de análisis y reflexión. Pepe Gil de la revista Proceso está con nosotros, Blanche Petris de la revista del diario La Jornada, gracias por estar acá. Lolis de Serapaz está con nosotros, Genaro Villamil de la revista Proceso. La idea de este programa es tener una reflexión, un análisis. En un principio lo pensamos a propósito del segundo debate que se llevó a cabo el pasado domingo. Hay de pronto algunos asegúnes con respecto de este debate y de lo aburrido que pudo haber estado. Entonces vamos a iniciar con una primera ronda, hablar un poco acerca del debate, algunas valoraciones de este segundo debate, y posteriormente nos iremos adentrando un poco más al escenario electoral de lo que se nos avecina el 1 de julio, es más, antes del 1 de julio en este proceso preelectoral y posterior al 1 de julio. Yo quisiera primero hacer un planteamiento acerca de este segundo debate, si hay ganadores o no hay ganadores en este debate, quién ganó, quién perdió, o qué se puede rescatar de este debate, y también la diferencia que pudiese haber del segundo. Pepe, no sé si quisieras iniciar con esta ronda. Pues yo pensé que se iba a suspender el programa porque cuando empezamos a ver en lo que se convirtió ese debate, que realmente no fue debate, más bien fue como una especie de escaparate de posiciones y de cuidarse, de no golpearse de manera innecesaria. Digo, Andrés Manuel no sacó lo de The Guardian y lo que Genaro Villamil ha trabajado desde hace 5 o 6 años. Peña Nieto no sacó las cosas de Andrés Manuel y tampoco de nadie, ¿no? Todos se estuvieron cuidando mucho. Entonces me parece que este segundo debate más bien fue como cuidar armas, cuidar su mercado electoral, que ya está, creo que ya está más o menos definido, y sobre todo en el caso de Andrés Manuel, que yo era que esperaba que sacara algo más. Me parece que él ya tiene como en sus cifras, en su ver, ya tiene como que el voto, me parece, de los indecisos, una parte de los indecisos muy importante, que son los jóvenes, ¿no? Los jóvenes hasta antes de la Iberoamericana no tenían todo muy claro, muy definido hacia dónde. Y lo que vimos, a mí me gustaría, por ejemplo, tomar en cuenta lo que pasó antes del debate. Antes del debate fue una de las marchas más importantes, ciudadanas, en los últimos años. Tan importante fue que Televisa y TV Azteca no sacaron sus helicópteros para hacer las tomas aéreas, ¿no? Pero estamos hablando de varios cientos de miles de que se manifestaron en la calle de una manera muy festiva. O sea, tampoco fue la manifestación aquella, ¿no?, como del 71, ¿no? Sino fue muy festiva, y muchos jóvenes, y también, bueno, no tan jóvenes, que ya están muy claramente definidos. Entonces me parece que ese previo, ¿no?, al debate fue precisamente lo que vimos en la mesa, ¿no? Josefina Vázquez Mota tratando de ganar el espacio que ya perdió, Cuadri echando a perder todo lo que había ganado en su primer debate, ¿no? Muy nervioso a Peña Nieto, muy nervioso, y muy cauto a Andrés Manuel. Entonces me parece que eso fue más bien un escaparate, ¿no? No marca diferencia. No creo, no, me parece que ni hay ganadores ni perdedores. Blanche. Bueno, a mí me llama la atención un hecho, más bien las ausencias en el debate, repetir lo que ya dijo Pepe. Entre el primer debate y pasaron cosas en la calle muy importantes que, como dicen, movieron el eje de la situación preelectoral, ¿no? Por una parte, este tema del movimiento Yo Soy 132, que va sobre dos ejes: antipriista por naturaleza, y que pone el tema de los medios y la desinformación y la manipulación, en particular de Televisa, en el centro del debate por la fabricación de un candidato mediático.
estas dos realidades puestas sobre la mesa movieron a la sociedad. La sociedad está viendo a partir de ese momento las cosas de una manera distinta. Resultado, la marcha, uno de los resultados, así es. La marcha del sábado previo al debate. Y la otra, un llamado de atención muy serio de Sicilia a nombre de las víctimas de la violencia. Mira, siguiendo en el Twitter con colegas de Centroamérica y de Colombia, a mí me llamó muchísimo la atención cómo había incredulidad por parte de periodistas que han vivido situación de conflicto armado, o los colombianos, una situación de violencia tan cercana, tan similar a la mexicana, que expresaban el extrañamiento, bueno, ¿y dónde están los 65,000 muertos? La nota del día anterior de la jornada que hablaba de que 25,000 asesinados del 2006 al 2011 fueron a dar a las fosas comunes. Es una cifra espantosa, es una cifra que no se vale pasar por alto. Y la pasaron por alto los 4. ¿Qué está pasando ahí? Es como una pregunta, también como un extrañamiento, que ni siquiera la izquierda, ni siquiera Andrés Manuel López Obrador tiene la capacidad o la audacia o la sensibilidad, no sé de qué se trate, de mirar de frente este problema que realmente a los mexicanos les preocupa: el desempleo, los bajos salarios, muchas cosas, pero eso nos está doliendo de una manera impresionante, nos está llegando a todos somos víctimas ya a estas alturas del partido. Entonces, ¿por qué ese tema está fuera de la campaña? ¿Por qué ese tema se dejó afuera en el debate? En ninguno de los dos debates. En ninguno de los dos. Pero por lo menos en este yo tenía cierta esperanza por el llamado de atención de Sicilia. Pues ni siquiera. Hubo un encuentro. Así es. Entonces, yo creo que el debate también debe ser sopesado por las omisiones. Y quizás una de las, adelantando una conclusión, es que ni el sistema electoral, ni el IFE con los esquemas que diseña, ni los candidatos mismos, ni la clase política están listas todavía para debatir en serio, conectados, enchufados con lo que son las preocupaciones de la gente, las preocupaciones reales. Gracias. Pues digo, coincidiendo con lo que ya han dicho, yo lo que diría es, cada quien prepara una estrategia al parecer para ganar algunos puntos, estrictamente dirigiéndose a los sectores a los que podrían convertirse en un factor, en todo caso, para cambiar los números de la estadística, ¿no? Yo creo que importante, entre las omisiones, quizá por la falta de claridad y todo, pero el tema de los jóvenes, se trató y se dirigieron a ellos. No sé si efectivamente conectaron con las preocupaciones de los jóvenes, que es otra cosa. El tema también de dejar claro que se requería una unidad nacional, una articulación nacional, como mandar ciertos mensajes. Me pareció que eso fue lo que trataron de hacer, más que efectivamente abrir una polémica sobre temas centrales de la situación nacional. Y quizá el escenario en el que se da el debate es parte del análisis que debiéramos recoger en esto de cuáles son los sectores movilizados y en torno a qué cosas. Yo diría, además de lo que dijo Blanche, de otro fenómeno que a lo mejor valdría la pena empezar a medir, y es un poco estos incidentes de violencia que empiezan a registrarse en diferentes puntos ya en relación estrictamente a la contienda, y que fueron enfrentamientos en Guadalajara, aquí y en otros lados, entre sectores priistas y otros, ya básicamente, y que empiezan a darle también un cariz de cierta violencia al proceso, todavía contenida o controlada, pero que es parte de estas cosas que están sucediendo en la calle, ¿no? Entonces yo sí creo que fue una estrategia más que de debate, estrictamente de lanzar mensajes muy puntuales, muy específicos hacia ciertos sectores, y en un entorno en el que la polarización empieza a tener también signos que debiéramos por lo pronto seguir, ¿no? Y otra vez pueblos indígenas. Pueblos indígenas no aparecen, igual que en el tema. Como siempre. Genaro. Mira, en primer lugar no fue un debate, fue una larga exposición de propuestas y de programas de gobierno en el ángulo económico. Ahí creo que estamos de acuerdo los cuatro. ¿Quién gana? Pues el tedio.
ganó el tedio, salvo los miles de personas que estaban en el Zócalo viendo el debate, pues, que estaban haciendo una pachanga social. Realmente era muy difícil, incluso a uno como periodista, de estar siguiendo el debate, pues poder estar conectado a los momentos de clima, que no hubo, a diferencia del primer debate, en donde sí hubo un momento ahí climático, cuando Peña le dice a López Obrador: si la televisión hiciera presidentes, usted sería presidente, y el otro le revira. O sea, ahí hay un momento climático. Aquí más bien hubo varios momentos anticlimáticos, empezando por Gabriel Cuadri, ¿no? Gabriel Cuadri vive en un movimiento anticlimático, ¿no? El pobre pues estaba siempre pidiéndole a los otros que lo pelaran. Y bueno, la candidata Josefina Vázquez Mota, que fue la que intentó debatir, se quedó en el esfuerzo, ¿no? Se quedó tratando de remontar esa posición que parece que ya es un hecho, en donde ella ha bajado al tercer lugar siendo el partido gobernante. El único debate, en todo caso, más interesante, que además la mayoría de los televidentes no se dio cuenta, fue el debate entre Felipe Calderón y López Obrador. Porque cuando López Obrador saca las cifras o cómo haría su programa de austeridad republicana y todo esto, y dice que por una serie de medidas ahorraría 300,000 millones de pesos, Felipe Calderón, no sé si en alguna condición etílica no confesable, lanza un tuit, o no sé si era él o Manuel Espino, o el espíritu de Manuel Espino, y dice que no es cierto, que si se aplicaran las medidas que estaba diciendo López Obrador, se ahorrarían cuando mucho 2,000 millones de pesos. De hecho, ese ha sido el postdebate en la clase política, o sea, en estos días de inmediatos y posteriores. Me parece gravísimo que el tema de la democratización de los medios de comunicación, o el tema central de las manifestaciones que estaban en las calles, que es el asunto del fin de la telecracia, o del intento de imponer un presidente por la vía de la pantalla, no se hubiera simplemente mencionado ni para bien ni para mal, ¿no? Lo cual no sé si es parte de una negociación, no sé si ya están viendo un elemento ahí de negociación, o simplemente los dos candidatos, que al parecer son los que están encabezando la contienda, que son López Obrador y Enrique Peña Nieto, decidieron administrar su supuesta ventaja, ¿no? Lo cual tiene lógica dentro de la estrategia de campaña de ellos, pero no tiene lógica frente a los ciudadanos. O sea, los ciudadanos realmente lo que quieren, o lo que querían, y una buena parte de ellos movilizados en las calles, como señala Pepe, era, bueno, ¿y qué posición hay frente a esto, no? Que era el tema internacional, además. O sea, el escándalo de la relación Televisa-Peña Nieto ya no es un asunto de un grupo de estudiantes, ni de un grupo de periodistas, ni de un sector crítico a Peña Nieto. Se volvió ya un tema que lo llevó a la prensa internacional, The Guardian. Sí, porque sí es muy claro, ¿no? Me parece ahí que hay un distanciamiento entre la clase política y la ciudadanía. Así es. O sea, sí vimos a 4 representantes de la clase política debatiendo o discutiendo o exponiendo sus propios intereses, ¿no? Cuidándose a sí mismos, pero estos temas que decía Blanche, ¿no? De las víctimas, pueblos indígenas, derechos humanos, o sea, los que tienen que ver con la sociedad en sí misma, no estaban ahí, no estaban en la mesa, y cada quien ahí, lanzó sus propias propuestas, tratando de ganar más espacios o cuidarlos, pero al final la ciudadanía no estaba en la mesa. En este escenario de pronto surge el movimiento Yo Soy 132, ¿no? Hay este vacío que hacen todos los candidatos de no estar mencionando estas situaciones gravísimas, violaciones a derechos humanos fundamentales a diestra y siniestra en todo el país, con estos datos de no solo los muertos, además los desaparecidos, más de 20,000, esta guerra, este vacío incluso de cifras, de que las autoridades no dan datos específicos de cuántos muertos, cuántos desaparecidos. Y de pronto en este entorno y en este movimiento del 132, de pronto también
parece que regresa la guerra sucia. Así es. ¿Y cuáles son los riesgos de emplear una guerra sucia en el país? Otra vez, a 20 días o a un mes antes de las elecciones, tenemos ya la experiencia del 2006, que generó incluso fracturas hasta familiares de todo tipo, que incluso fracturas que todavía hay muchas que no se sanaron. Y de pronto, el día que inician los spots que marcan el inicio de la guerra sucia, aparece también Peña Nieto en una imagen con Rosario Robles, ¿no? Con Manuel Espino. Es que eso es guerra sucia, involuntaria, pero es guerra sucia. ¿No? Con Ramón Sosamontes. Sí. De pronto aparecen otra vez estos personajes, y esta parte que planteaba Lolis de estos brotes de violencia, de encono, si hay una guerra sucia, ¿se está implementando ya en el proceso electoral o no? ¿Cuál es la valoración de ustedes? Hay una guerra sucia desde siempre, digo, el asunto es si esto va a tener un rédito electoral a quienes la están promoviendo, y creo que en primer lugar Josefina Vázquez Mota y su equipo en la primera etapa de la campaña la aplicaron contra el PRI para bajar a Enrique Peña Nieto, y no les resultó. La verdad es que sí le llaman campaña de contrastes, pero no resultó lo que ellos quisieron, más que episodios de humorismo involuntario, como aquella mesa de la verdad en un puente de Chalco, de Tlalnepantla, en donde pues, la verdad lo único que demostraron es su incapacidad de documentar cosas, ¿no? Ahora, en esta segunda fase, también hubo una guerra sucia contra el movimiento Yo Soy 132, sí, que ese va a continuar, y esa es la que a mí me preocupa más, no la guerra sucia contra un candidato, sino la guerra sucia contra un movimiento social, que es la que ya están aplicando, con brotes de violencia en estados periféricos, pero donde el asunto del autoritarismo priista es muy acendrado, como es Quintana Roo, que por cierto es el estado del dirigente nacional del PRI, Pedro Joaquín Caldwell, y que no ha dicho nada frente a esta situación en donde el gobernador Roberto Borge, evidentemente ya hay muchas evidencias de que está lanzando a porros a las calles, o brotes en Veracruz o en Coahuila, ¿no? Yo creo que esa es la guerra sucia que preocupa. A López Obrador les intentan aplicar la misma receta del 2006, y yo creo que esto es como las gripas, ¿no? O sea, ya hay una vacuna en un sector de simpatizantes de López Obrador, en donde esa guerra sucia de que es el peligro para México, de que es una amenaza, no les está funcionando. A mí me preocupa más esa guerra sucia, pero contra el movimiento social, ¿no? Que por cierto no estuvo tampoco presente ese tema en el debate, ¿no? Entendiendo guerra sucia como la guerra de lodo en electoral, es, porque está también la guerra sucia, la parte de la represión, sí, en contra de los movimientos sociales, opositores y disidencia, que también ha sido una constante, sí, bajo los gobiernos panistas, que hacen en ese sentido idéntico al viejo autoritarismo del PRI que ellos critican tanto. Han sido absolutamente incapaces y falta de voluntad de eliminar el autoritarismo y la represión para suprimir movimientos disidentes. Esa ha sido una constante. Está Chiapas, está Michoacán, Cherán y Wirikuta, Ostula, que es una cosa de veras. No ha cesado ese otro brazo represor del Estado bajo el estamento priista, ¿no? Yo también quería agregar un poco sobre con el tema de los jóvenes. Sí estuvo presente en el debate, por cierto, en el discurso de Josefina Vázquez Mota, de una manera muy infantil, de una manera de tratar de capitalizar, sí, de aparentar una cercanía o una supuesta interlocución con el movimiento Yo Soy 132, muy infantil, muy fuera de la realidad. Para empezar, ni siquiera los panistas han llegado al análisis de que este movimiento ha sido muy claro
de que no es clientela política de nadie, ¿no? Entonces, para empezar, falla de origen en este intento de acercamiento. Lo que mencionábamos, lo que mencionabas, de pronto está tan movido el clima, tan turbio el clima de la clase política, que vemos a Rosario Robles defendiendo, fue la primera frase del postdebate, contundentísima. Yo creo que ganó Peña Nieto, dijo ella en el programa, en el postdebate de Milenio. Contundente ella, ¿no? Luego lo de Manuel Espino, bueno, toda esta revoltura, toda esta falta de ética, de principios, el concepto mismo de ser consecuentes entre lo que uno actúa políticamente y lo que fue con su propia historia. No, yo creo que también hay una incomprensión, justamente la ausencia de jóvenes en el 2006 fue por eso. Exacto. Por ver esa podredumbre, ese vacío de contenido real en la clase política. Por cierto, que tampoco se escapa el PRD y las izquierdas de estas cosas inconsistentes, ¿no? Ahí yo creo que hay un detalle, lo ha manejado de una manera inteligente López Obrador, en su encuentro, en su primer gran encuentro con jóvenes en Tlatelolco, tuvo el acierto de poner a los políticos, a Zambrano y familia, atrás, y ninguno de ellos fue orador, solamente fueron oradores los representantes universitarios. Pero yo creo que este es un detalle que hay que tener muy en cuenta y hacer un llamado de atención también sobre esto, ¿no? No vayan nuevamente con todas estas cosas turbias de la clase política a volver a enajenar a los jóvenes de la participación política y social. No van por ahí, por lo visto este momento que han ganado con el movimiento Yo Soy 132, tiene mucha gasolina, tienen la pila muy cargada y van a trascender, como ellos dicen, el 1 de julio. Pero ojo con esa parte de enseñar una cara tan fea para la política, que los vaya a volver a alejar. Mira, hay en el escenario distintos brotes de violencia. Está el brote de violencia del crimen organizado, está la otra parte de la social, y está la otra parte de la política, y esa política es preocupante porque en el movimiento de los jóvenes pues podían tratar de desarticularlo, y creo que ya lo están tratando de hacer. Ayer o antier estaba ya saliendo un grupo ahí, México o algo. Generación México. Generación México, que hasta el nombre es como muy institucional, o sea, parece como si dijéramos, es una parte cibernética del PRI, ¿no? O algo así por el estilo. México MX o algo sí, Generación MX es me parece una cosa como creada más bien por Antonio Solá. Algo así, o sea, parece por ahí, ¿no? Está muy extraño. Pero a mí yo quisiera tener un poco del antecedente de varios personajes que estamos viendo cómo resurgen, por así decirlo, ¿no? Y que tiene, ahí de verdad que se nos olvida quizá un poco. El libro de Carlos Ahumada es muy revelador en varios sentidos. Por ejemplo, ¿qué dice? Que sí, le compraron los videos, y quien se los compra es Carlos Salinas de Gortari, ¿no? No recuerdo exactamente cuánto es la cifra. Vamos a poner 20 millones. 20 millones de dólares, además, 20 millones de dólares dice que le va a pagar, ¿no? Y después va explicando cómo es que se organizan para hacer lo que hicieron, ¿no? Todo esto que López Obrador decía que era un complot y que todo el mundo decía que estaba loco, ¿no? Entonces, quienes están ahí, bueno, pues es evidentemente Ahumada, ¿no? Está Rosario Robles estando ahí, que ahora la vemos. Vicente Fox, que ahora lo vemos. No me acuerdo si Espino, pero ahí está, ¿no? Televisa. Peña Nieto. Como diputado. Sí, claro. Y Ceballos. Diego Fernández Ceballos. O sea, estamos viendo los mismos personajes que están regresando y están actuando nuevamente. Yo recuerdo una parte, le decía una vez a Genaro, que me gusta mucho recordarla. Salinas le encarga a 2 personas que junten el dinero para pagarle, que no son los 20 millones, creo que van, no sé cuánto.
45, ¿no? O sea, mucho menos, ¿no? Y le encarga a 2 personas que junten el dinero y que se lo entreguen a Carlos Ahumada, a Ahumada. Y es Enrique Peña Nieto y el Baster Gordillo. Así es. O sea, hay que tener ahí un poco, refrescar la memoria y ver que estos personajes están actuando de una manera pues estratégica, ¿eh? Y esta guerra sucia electoral pues tiene un sentido en este caso, ¿no? Y todo lo que estamos viendo nuevamente, esta renovación de la parte violenta de Andrés Manuel, que al final, pues ¿quién fue un peligro para México? Pues fue Felipe Calderón, ¿no? Creo que debería ser la imagen más bien él, ¿no? Entonces creo que eso tendríamos que recordarlo, no solamente en las mesas de debates. Ya se pusieron nerviosos aquí, nada más escuchando al Baster Gordillo. O sea, el Baster Gordillo asusta a todo el mundo. Es Elba, pero no va a venir. Es el espíritu de Cada vez que menciona al Baster, o se apaga la luz o pasa una cosa así. Algo estaba ocurriendo. Los brujos del poder ha regresado a casa. Pero bueno, un poco es el sentido, ¿no? Hacer un ejercicio de memoria, de ver que estos personajes que lo veo nuevamente que pues en realidad son parte de toda una estrategia que tiene desde 2005 a la fecha, ¿no? Esa es la parte que The Guardian, en su primera entrega, cuando revela no solamente los documentos que ellos tienen sobre la relación de Peña Nieto y Televisa, sino también de la relación de Vicente Fox con Televisa a través de la empresa de Radar, Claro. que es 2005, abril del 2005, Así o sea, poquito antes del desafuero y poquito después de los videoescándalos. Por eso es tan explosivo lo del The Guardian. Ellos reviven una llaga que esta clase política que ahora está otra vez como en el programa del privilegio de mandar saliendo otra vez, o sea, parece que están viendo, ahora sí ya salieron de la comedia política y se sienten realidad. No solo eso, yo estuve en Guadalajara y cuando voy al meeting de festejo de Enrique Peña Nieto, no para festejar, sino para cubrir, me encuentro con Juanito y sus huestes de Iztapalapa. Digo, órale, con eso van a ganar. O sea, con esta suma de desprestigios. Porque esa es la parte en donde uno ya no entiende. Si realmente creen que a los ciudadanos les van a convencer con la exjefa de gobierno diciendo y renegando de todo lo que fue, o con Manuel Espino o Vicente Fox. ¿Cuántos votos les va a dar? Claro. O Vicente Fox, el que dijo que iba a sacar a las Tefocatas, a las víboras prietas, a las Martas Sagunes y a los Vibriesca, y que ahora realmente los está apostando por ese PRI. Yo creo que este es el otro debate, el del privilegio de mandar, que es la producción 2012 Televisa News, en donde pues, estamos viendo realmente una cosa muy grotesca, ¿no? No, yo lo que voy a decir es, bueno, un poco en el mismo sentido, ¿no? Una guerra sucia de muchas dimensiones, sí, donde ante la preocupación, la resistencia y la élite alinea todos sus fichas, las va alineando, ¿no? Sí. Poco a poco. Decías esto del Twitter, hoy en la primera plana del Universal dice, Hacienda le responde a AMLO, o sea, es una desproporción entre lo que es este alineamiento de fuerzas, factores de poder, fichas, digamos, específicas, tanto de represión como de medios, etcétera, frente a la posibilidad, no sabemos de qué tamaño, pero posibilidad o probabilidad de que Andrés Manuel llegara a ganar la elección, ¿no? Entonces sí, claramente yo sí creo que se está reeditando toda una estrategia más o menos articulada o convergente de todas las fuerzas que se resisten y que finalmente tienen intereses afines, ¿no? Sí, y no sé si retomando un poco esto que decía Genaro de la gente o si está vacunada, hay que ver qué sectores están vacunados y cuáles no. Claro. Porque qué escenario, o sea, no es lo mismo la guerra sucia electoral del 2006 a la de ahorita, así ¿no? Es. O sea, si el país la aguanta o no la aguanta, ¿no? Por ejemplo, y aquí vamos a pasar a comerciales, pero antes de eso voy a aventar la pregunta y que tiene que ver con las condiciones. Hace rato Blanche me hablaba un poco, por ejemplo, sobre el Instituto Federal Electoral, el IFE, o sea, el árbitro, ¿no? Y las condiciones del país actual, si ese árbitro realmente es un árbitro confiable para México o no es un árbitro confiable.
porque pareciera que cuestionar a ese árbitro te convierte en un personaje oscuro o antidemocrático cuando tenemos una historia y un antecedente que nos permite poner en tela de duda a este árbitro. Vamos a ir a una pausa y en unos momentos regresamos con ustedes. No se vayan. El movimiento Yo Soy 132 es prueba de que existe una conciencia histórica colectiva. Expresa la acumulación de los acontecimientos que nunca debieron haber sido tolerados. Somos hijos de las matanzas y represiones estudiantiles, de la guerra sucia, de la rampante impunidad, de las crisis económicas, de la dominación ideológica y material, de una forma de pensar y una forma de vivir, de la violencia sin sentido, de un campo abandonado y las condiciones de trabajo indignas, de la profunda corrupción. Somos hijos de un nuevo México que grita: ya basta, nunca más. Somos aquellos que han encontrado nuevas vías de acceso a la realidad y nuevas formas de actuar. Somos no solo quienes estudian, sino quienes añoran estudiar y no tienen las oportunidades necesarias. Quienes estudiaron y seguirán haciéndolo para ser mejores ciudadanos y para hacer de este un mejor país. Este movimiento se nutre de los lazos de solidaridad entre compañeros, de igualdad entre ciudadanos, de fraternidad entre hermanos, de confianza entre colegas, de amor entre camaradas, de respeto entre seres humanos. A partir de estas raíces crece y seguirá creciendo. El movimiento reivindica día a día la construcción de un nuevo lenguaje, uno que asienta el valor de la pluralidad. Hemos roto los prejuicios artificiales de la división entre escuelas públicas y privadas. Somos mexicanos, sin distinción, estudiantes que invitamos a la sociedad a unirse en las exigencias de nuestra causa. Figuras de lucha, de conocimiento, de pasión, de energía y de un presente que nos reclama trabajar para dejar de ser el país de las oportunidades perdidas. Por eso, preferimos salir a las marchas que marchar a las salidas. Preferimos la ridícula juventud sobre la seriedad de los jóvenes viejos. Preferimos los tuits y las universidades a las noticias universales. Preferimos sumarnos a las marchas que sumarnos a otras cifras. Preferimos un mundo de redes sociales que mudos, enredados en nudos. Preferimos marchar que marcharnos. Preferimos el internet y su intento. Así nace Yo Soy 132. Amenazan con tener nuestros nombres, teléfonos y direcciones. No daremos paso atrás. Hoy somos millones. Desesperados, dicen también que hemos sido financiados por las FARC, AMLO, Josefina y grandes corporaciones. Como si los boletos del metro, los cafés, las cartulinas y plumones, las horas sin dormir y sobre todo nuestra dignidad tuvieran precio. No nos vendemos. Tampoco nos corrompemos. Nosotros nos gobernamos. Por una democracia auténtica. Yo soy 132. Hola, gracias por seguir con nosotros. Estamos en la mesa con Pepe Gil y Genaro Villamil de la revista Proceso, con Blanche Petrich de La Jornada y con Dolores González Lolis de Serapaz. Estábamos platicando un poco acerca del proceso electoral y abordamos el tema de la guerra sucia. Y antes de irnos a corte, yo hablaba acerca del papel del árbitro para el proceso electoral, el Instituto Federal Electoral. De pronto pareciera que si algún ciudadano o algún candidato cuestiona la credibilidad de este instituto, pareciera que es alguien que no respeta las instituciones o no está apegado al Estado de Derecho, ¿no? En realidad la situación sí es grave, sí preocupa por el escenario que se avecina.
si hay una guerra sucia electoral con estos personajes que empiezan a emerger días previos a la elección, con un movimiento como el movimiento de los estudiantes Yo Soy 132, que se avecina en el país. Y yo retomo otra vez el punto acerca del árbitro, y se ha hablado sobre el proceso electoral y si este árbitro puede realmente garantizar, tiene la credibilidad de nosotros y las herramientas, la ciudadanía tiene herramientas para defenderse frente a un posible fraude, o le creemos a ciegas. Tenemos el antecedente del 88, tenemos el antecedente del 2006, donde las televisoras, por ejemplo, nos vendieron la idea que teníamos que comprar a estos presidentes que eran impuestos en un proceso electoral, y aquel que protestara frente a al resultado electoral era un intransigente o era alguien que no sabía perder. En realidad, ¿quién no ha sabido perder y quién no sabe perder? ¿Cuál es el papel que va a jugar el IFE? ¿Qué escenario se avecina en México con este árbitro? Nada más quería agregarte esto, Ernesto. Los que están demoliendo al IFE desde el 2007 a la fecha son las televisoras. Los mismos, ese mismo ballet folclórico del Estado de Derecho, que salía bailando, hay que respetar las instituciones, y los que dicen que van a mandar al diablo a las instituciones son una amenaza. Esos mismos comentaristas, esas mismas empresas radiofónicas y televisivas empezaron a demoler y a denostar al IFE porque no les gustó la reforma electoral del 2007-2008, en donde se prohibía la venta de espacios. El negociazo. Y luego, no solamente lo denostaron, sino que también quisieron imponer a los 3 consejeros del IFE, o sea, querían hacer un tele-IFE, ¿no? Estaba ahí la hermana de Leopoldo Gómez, apoyada además también por el PRD, y que finalmente no transitó, como dicen los políticos. Ahora estamos en un escenario todavía más grotesco. El IFE, intimidado, atemorizado por ese poder mediático, ha sido incapaz de, con el pétalo de una sanción, frenar este despilfarro de mercadotecnia publicitaria que ha inundado al país. Es un descaro, ¿no? Van a venir con sus estupideces de, demuéstramelo en un papelito donde esté el logo de Televisa y el logo de Pedro Torres diciendo que ellos hicieron los espectaculares en todo el país. No necesitamos eso, por Dios, no somos pendejos. Todos hemos visto, todos vimos cómo inundaron el país. Diario. Y cómo el IFE no hizo nada. Diario. Entonces, ahí, ese es el problema con el IFE. Atenazado por el poder televisivo y intimidado frente a ese aparato que ha sido tremendo, ¿no? Entonces, ¿cómo va a resolver? ¿Cómo va a actuar frente al momento del 2 de julio? Yo creo que no ha dado muestras este Consejo General de tener la suficiente visión de Estado, porque se necesita visión de Estado, no de gobierno, visión de Estado para el momento que van a enfrentar, porque no se avecina una elección fácil. ¿Sí? No es un árbitro, no es un árbitro, ¿no? No hay arbitraje. No hay arbitraje, no existe. El IFE no puede tener este carácter de árbitro porque es parte del juego, ¿no? Los consejeros fueron elegidos por los partidos. Y eso que dices no es menor, ¿eh? No, me parece que eso tenemos que tomarlo en cuenta para los posibles escenarios que se presenten en la noche del 1 de julio, cuando este instituto pues debe conocer algunos resultados preliminares y entonces veamos cómo reaccionan los demás, ¿no? Me parece que en la mesa de los consejeros pues va a estar el destino, ¿no?, del país en los próximos 6 años, y que la ciudadanía pues ni siquiera confía en ellos, ¿no? Después vamos a pasar al tribunal. El tribunal tampoco tiene esta confianza ciudadana. Entonces estamos partiendo de un hecho muy grave, que es la desconfianza. Sí. No tenemos ni siquiera la transparencia de cómo están actuando. Le critican a Andrés Manuel López Obrador precisamente esta crítica que se le hace,
Y entonces el PRI y el PAN, bueno, pues lo aprovechan y dicen, no, sí, hay que confiar en ellos. Pues, ¿por qué? Pues porque ellos tienen a sus representantes ahí, ¿no? Entonces, por eso es tan importante otra parte, que es la parte ciudadana. Creo que vamos a ver una elección, en este caso, todas son inéditas, pero en este caso es todavía más inédita, porque vamos a ver a una ciudadanía muy actuante. Vamos a ver, yo creo que por primera vez uno de los grandes actores de este escenario va a ser el teléfono celular. Así es. El teléfono celular, las cámaras, ¿no? O sea, esta parte que todavía no la conocemos en el país va a ser sumamente importante, porque va a haber una estructura ciudadana que va a estar ahí presente, y en el momento que el maestro que el Bastien Gordillo mande, pues sabes qué? Que le van a tomar una foto, ¿eh? Y en un instante va a estar en el ciberespacio. Y entonces, ese día yo creo que vamos a ver una cantidad de información impresionante. Y también ahí vamos a ver una especie de guerra virtual, por así decirlo, ¿no? En el ciberespacio, donde es que yo no me sé muy bien los términos, ¿no? Los trolls y los bots y... Claro, por favor. No, el árbitro realmente va a ser la información en redes sociales. Así es. Esto que está señalando Pepe Gil es muy importante. Pero es un arbitraje informal, sin posibilidades de impactar en ningún sentido más que en el de la opinión pública. Pero creo que el impacto, como el caso de Yo Soy 132, el hecho de que ellos hayan hecho esta reacción frente a lo del episodio de la Ibero a través de redes sociales y luego hayan convocado a las calles, demostró que por primera vez las redes sociales movilizan. El problema aquí va a ser, y la pregunta es, las redes sociales y lo que va a suceder en el 2002, en el 2 de julio, el 1 de julio de 2012, va a permitir que el árbitro institucionalmente establecido para arbitrar tome en serio su papel, o va a ser rebasado por las redes sociales, ¿no? Sí, eso es muy importante. Eso. Yo propondría, yo creo que es el momento de revisitar, de volver a la película 0.56% de Lorenzo Hagerman, el documental sobre la falta de, no sé cómo llamarlo, el fraude del 2006. Ese clima del resultado del 2006, pero potenciado por 6 años de tragedia, porque ser gobernado por un presidente ilegítimo durante 6 años suma tragedias, suma incertidumbres, es un abono para toda la situación tan peligrosa en la que México se ha metido en los últimos años. Entonces, yo creo que sería un buen momento para volver a esa película y replantear algunos de los temas que se hablan ahí. Yo quería agregar, el IFE ha tenido el nuevo IFE del 2000 que conocimos, del 2000 a la fecha ha ido deteriorándose, se ha ido descomponiendo, se ha ido partidizando, se ha ido sometiendo también a los medios. Pero justamente frente a la posibilidad de esta última reforma que prohibía vender los espacios en los medios de comunicación, yo creo que el duopolio, y en particular Televisa, como lo ha documentado Genaro, lo documenta ahora The Guardian, se curaron en salud y durante 6 años completitos fabricaron sus apuestas. Ahora, ¿esto cómo va a funcionar? Lo que comentábamos fuera de cámaras hace un momentito. ¿Va a funcionar la guerra sucia? ¿Le va a funcionar a Peña Nieto? ¿O va a ser en detrimento de Peña Nieto porque ya hay una nueva cultura política y está el factor de los jóvenes que van a votar? ¿Se le puede revertir la situación negativa a Andrés Manuel López Obrador? Yo solamente quería aquí poner en la mesa, está el liderazgo fabricado de Peña Nieto y yo creo que ya a estas alturas bastante fallido. No les funciona, el producto tiene defectitos que se le notan, entre otros aquí vacío, ¿no? No le funcionan bien las neuronas como estaba pensado, pero de todas maneras han sido más de 6 años, 7, 8 contando la campaña de las elecciones pasadas,
de intoxicación mediática, de fomentar el odio, de demoler el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador. ¿Este nuevo clima político va a ser suficiente para revertirlo y poder remontarlo y cambiar el previsible resultado a favor de Peña Nieto? Ahí es donde yo no sé, más bien soy muy negativa, muy pesimista en este sentido. A lo mejor solo voy a agregar que pensar un poco cómo van a reaccionar estos nuevos sectores recientemente organizados, ¿no? Porque no sabemos si van a ser en los códigos que lo ha hecho antes el movimiento político, el movimiento social, cómo van a afrontar la posibilidad o no de una imposición. Yo creo que ahí podemos tener también fenómenos nuevos. Y en el otro escenario, a mí me parece que también podría haber un conflicto postelectoral terrible, ¿no? Y es si el PRI estuviera dispuesto a aceptar una derrota, por ejemplo, después de lo que hemos visto estos contingentes en la calle, con mucha rabia frente a otras expresiones políticas. Entonces me parece que el escenario postelectoral puede ser esperado como conflictivo, complicado para todos, y que en todo caso, pues yo pienso el propio Andrés Manuel, las organizaciones sociales civiles, deberíamos estar en previsión, pensando qué tipo de escenario vamos a tener y qué tipo de factores tendríamos que tener preparados en términos de una respuesta social mucho más articulada. Si no, yo sí creo que podemos entrar en terrenos mucho más difíciles. Sí, hay una cosa que decía Blanche, me parece un punto muy interesante o importante, que es esto de la guerra sucia. ¿Cómo afecta a un candidato? Cómo le afecta al contrario y si en un momento determinado se le revierte, ¿no? A mí me ha tocado estar en la cobertura de, yo le digo la PG Gira, ¿no? 2012, la del amor, y es muy curioso de cómo se fue transformando. Me tocó un punto de quiebre después de la Ibero. Hay como dos aspectos ahí, digamos, interesantes, un poco salpicado de anécdotas, ¿no? O sea, cuando sucede lo del Ibero, tú estás en gira. Sí, antes y después, ¿no? Antes, bueno, pues llegaba Andrés Manuel al aeropuerto, pues lo veía la gente, decía, mira, ahí está el peje, ¿no? Todo el mundo decía el peje. Este peje, y lo saludaban y ya, se acababa, ¿no? Bueno, después de esto, después de la Ibero y cómo se comienza a mover toda la parte social, digamos, la presencia de Andrés Manuel en los aeropuertos y en los aviones cambió radicalmente. La gente, y me refiero a jóvenes, adultos, a los trabajadores en los aeropuertos, pilotos, edecanes, etcétera, todos ellos van y se reúnen con Andrés Manuel. Y ha habido ocasiones en las cuales incluso hay mitin, o sea, mitin en el aeropuerto. Y la gente de seguridad dice que no tomen fotos y no, a la gente le vale, ¿no? Bueno, el mitin en el avión, a 36,000 metros de altura, ¿no? Casualmente era mi vecino el que empezó a organizar todo. Me empezó a contar, bueno, que le era contratista de Pemex y que había apoyado a Andrés Manuel en el 2006 y a Marcelo también, a Marcelo Ebrard. Y de pronto venía medio crudo, ¿no? Porque se olía al señor, ¿no? Entonces pasa... ¿Era Manuel Espino? No, se fallecía, pero no. Dice, ni era Felipe tampoco. Pasa la de las bebidas y le sirve su cerveza al señor. Entonces la toma, me dice, ¿no? Yo no dije que era reportero. Me dice, vamos a organizar la porra. Le digo, no, yo no. Se toma su trago y dice, yo sí, ¿no? Y se levanta y comienza a invitar a la gente. Era un avión pequeño de 50 plazas y la gente, unos decían que sí, otros que no. Yo pensé que la verdad es que no iba a haber nada, ¿no? Y de pronto dice, 1, 2, 3 y la porra en el avión. O sea, esas cosas jamás, sí. No, o sea, no había, pues, ¿no? Yo he cubierto las campañas de Salinas, una parte de Colosio, después me tocó La Bastida y Madrazo, y estas expresiones no había, no había, ¿no? Entre otras porque no volaban en vuelos Esa es la otra parte, ¿no? Entonces, esa es, digamos, la parte de los aeropuertos, ¿no? Pero la parte de los poblados. En Hidalgo había dos previstos, en Tula y en otra es Miquilpan. En un solo día se convirtieron en seis eventos. Y era la gente que salía a la carretera que decía, oiga, díganos algo, ¿no? Y Andrés Manuel, no, pues es que me están esperando, ¿me van a dejar ir? No, quédese. Bueno, y organizaban el mismo. O sea,
yo he visto cómo va evolucionando esta campaña y me parece, ¿no?, que esto de la guerra sucia, que ahora se está concentrando más, no sé si vaya a tener un efecto realmente que le vaya a impactar o vaya a ser lo contrario. No sé exactamente, quizás va a ser uno de los fenómenos que vayamos a tener que analizar posteriormente, pero me parece que el trabajo que ha hecho Andrés Manuel durante tantos años, el hecho mismo de que la gente lo escuche, que eso es otra de las cosas, en los mítines la gente va por su propia voluntad. O sea, no son acarreados, uno ve exactamente cuando es un acarreado, ¿no? Sí, llevamos años. Y además, cuando él comienza a hablar, la gente está escuchando, está escuchando. Y además está participando desde su lugar, ¿no? Algunas viejitas que me ha tocado estar viendo, una decía, una chiquitita así, ¿no?, unos dientecitos. Entonces decía Andrés Manuel, y vamos a bajar el precio de la gasolina, ¿no? Y decía la viejita, a ver si es cierto. ¿No? Sí. Pues ese tipo de cosas que en la cobertura de otras campañas no se ve, ¿no? Entonces yo no sé exactamente qué está pasando debajo, a nivel de tierra, a nivel de piso. Creo que pasó no sé si todavía llamarlo shock colectivo, no sé hasta dónde esté llegando este shock colectivo, pero digamos que hubo un punto de quiebre en esta campaña. Podríamos poner de fecha el 11 de mayo, el Viernes Negro, o también podríamos poner de antecedente la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Pero esta construcción del liderazgo alternativo a la gran amenaza que era López Obrador, que fue la amenaza del 2006, como dice Blanche, no les dio. Eligieron a un candidato, que lo he repetido mucho en algunos casos, a un personaje analógico en tiempos digitales. A un, y digo sin albur, a un personaje para las audiencias analógicas, que ya no son las que están determinando la elección. Y no solamente porque no... Me han preguntado también mucho que cómo es posible que le dé uno tanto peso a las redes sociales si no todos los mexicanos están en las redes sociales. Sí, no todos los mexicanos están en las redes sociales, pero también hay un México profundo, este que menciona Pepe Gil en los actos de López Obrador, que ya tampoco está conectada a la televisión. Es decir, están conectados a su realidad cotidiana, y la realidad cotidiana es tremenda. Es una realidad en donde los zetas y los cárteles se han convertido en los dueños de las plazas, en donde la violencia ha sido brutal, ¿no? Creo que esto es mucho más fuerte y mucho más real que cualquier spot de guerra sucia que hayan querido intentar. Por eso no les ha dado resultados. Por eso la estrategia de generar pánico moral, que es, digamos, el objetivo de una guerra sucia, generar pánico moral en una sociedad, pues simple y sencillamente no les está resultando, porque además hemos vivido 6 años de pánico moral. Es decir, Calderón está dejando una herencia nefasta en términos mucho más graves que la que pudo haber dejado el PRI en el imaginario colectivo. Es decir, la gente no quiere que regrese, un buen sector del electorado no quiere que regrese el PRI, porque recuerdan muchos episodios tremendos, ¿no? Pero hay otros ciudadanos recientemente estrenados para votar, digamos, que saben perfectamente qué han sido los 12 años del PAN, ¿no? Esta cosa de enloquecimiento visceral del presidente de la República, que no ha beneficiado en nada. Entonces, esa estrategia de pánico moral yo creo que no les está dando resultados, y eso los está poniendo muy nerviosos, ¿no? A ver, retomando un poquito entonces, en un escenario donde no hay árbitro, digo, no es cosa menor lo que estamos diciendo, pues, y más a 20 días de la elección, retomando un poco lo que planteaba Lolis, acerca de si el PRI estaría dispuesto a aceptar una derrota electoral, y yo añadiría ahí, y si el PAN está dispuesto a aceptar
una derrota electoral. Porque si tienes un escenario donde no hay árbitro y donde tienes un PRI y un PAN que difícilmente aceptan una derrota electoral en un escenario de guerra sucia, parece ser que podría ser un elemento que podría acentuar la posibilidad de más movilización civil, este tercer debate que están planteando. Peña Nieto dice, yo no voy, ¿no? Se entiende que no quiera ir, y me parece que en su caso es como estar en un doble vínculo, ¿no? Que si va, no le va a ir bien, y si no va, tampoco le va a ir bien, porque a 10 días del proceso electoral, o 12 días, se va a diluir, o sea, todos los reflectores van a estar en ese tercer debate, que habría que ver cómo se mueven ahí todavía, si los candidatos tienen algo que hacer, y si ahí precisamente la ciudadanía los obliga a responder esto que no hablaron en este tercer debate. Y entonces, de las preguntas sería, una, el escenario del tercer debate, y dos, en este escenario de que no hay árbitro y de si los partidos, Revolución Institucional, Acción Nacional y los poderes fácticos, porque no podemos olvidarlos, ¿no? Obviarlos, el papel que van a jugar ahí, qué hacer como ciudadanía, ¿no? ¿Qué alternativa hay? ¿No? Digo, para no dejar a la gente así. No, es que en tus preguntas está la respuesta. En tus preguntas está parte de la respuesta. El tercer debate que no va a organizar el IFE va a ser mucho más importante para muchos ciudadanos. Y en el que está ausente Peña Nieto. Y en el que está ausente el poder fáctico, digamos, aunado al candidato puntero hasta ahora, va a ser mucho más importante. Entonces, ¿qué va a hacer el IFE? Yo creo que más que decir que no hay árbitro, hay que forzar a ese árbitro a que lo sea. Porque, a ver, no vamos a inventar un árbitro de aquí a 20 días, ¿no? Además, le ha costado muchísimo dinero al país, son millonadas de pesos lo que cuesta esa organización del IFE. Yo creo que hay que forzar, como ciudadanos, a que ese árbitro funcione. Y creo que también eso del tercer debate es un ejemplo de cómo no cuesta mucho realmente poner a los candidatos a debatir. Yo creo que es un error fundamental de Peña Nieto haber dicho que no, y le va a costar. Sí, le va a costar. Mira, Ernesto, yo quisiera, para no caer en el mismo error, el pecado del debate de los candidatos, volver a poner en la mesa el tema indígena, un poquito fuera de foco de tu pregunta, pero por lo siguiente, porque están tan fuera de foco, hasta de nuestra mirada, que es imprevisible cómo va a reaccionar hoy el voto indígena. Pepe nos ha dado algunos elementos en este recorrido a pie de tierra que López Obrador ha estado haciendo 6 años. ¿Qué es lo que ha sembrado? En términos de organización política, yo no sé, porque sigue siendo muy raro Morena y muy raros sus alianzas, su política de alianzas, de pronto con personajes impresentables en los estados y a nivel nacional. No sé cómo vaya a funcionar. Pero el mensaje en las plazas, dicen, las plazas llenas no llenan urnas, no sé con una construcción de 6 años qué efecto vaya a tener. Está la juventud indígena, no son 132, no están en las redes sociales, se les va a olvidar hablar en el debate probablemente también de ellos, pero ¿con muchos qué, sí, muchos sí están en redes, distintos, de manera distinta. Puede ser, sí, pero ¿con qué van a conectar? ¿Cuánto van a pesar? En el 2006 estaba como alternativa, quizás ejerciendo un peso negativo, la otra campaña, el mensaje del subcomandante Marcos, el trabajo que hizo el subcomandante Marcos de restarle votos al PG con esta idea de que el PG igual a Salinas, todo ese escenario que hubo en el 2006, que qué pena, unos dicen que fue muy equivocado. Hoy no hay ese escenario tampoco, ¿no? Entonces, para mí es una gran incógnita en
no solamente en el tema del voto, sino, más importante aún, en el tema postelectoral de posible conflicto. Ese factor, ¿cómo va a pesar? Es una duda nada más. Es muy interesante. No, es interesante, aunque yo creo que pueblos indígenas pues tiene formas de organización muy diversas, ¿no? Porque están todos aquellos que han estado haciendo una defensa de fondo de sus derechos colectivos, etcétera, pero está también hay un nivel de corporativización muy alto en las comunidades indígenas, ¿no? Creo que ese voto corporativo del campo va a pesar mucho presente por las condiciones de pobreza y violencia que se han vivido en los últimos años, ¿no? Porque por un lado generan descontento, pero por otro son resguardo en ciertos espacios de cobertura que, mal que bien, estas redes de poder político locales les ofrecen en ciertas comunidades. Así que yo creo que va a haber una disputa muy fuerte, pero de manera emblemática sí me parece que estos pueblos indígenas que se han constituido como actores muy significativos en torno al territorio, los recursos naturales, una propuesta como alternativa, pues van a jugar en ese terreno más de lo simbólico, quizá, que del voto duro o del voto significativo numéricamente, ¿no? Y que sí estarán presentes, yo creo, en el posconflicto con su voz. Estoy de acuerdo con Genaro. Yo creo que la propia sociedad va a estar empujando a que el IFE tenga un papel distinto al que hemos estado observando. Igual, yo no sé si le vaya a alcanzar también, ¿no? Pero este tercer debate me parece que va a ser importante. Vamos a ver un debate distinto. Quizás sí veamos un debate ahí, por el mismo formato, porque además no tienes el acartonamiento, no tienes además el peso determinante de las televisoras, sino que es un poco más libre, más flexible. Y ahí sí vamos a ver no va a haber decano. No va a haber decano. O quién sabe. ¿Quién sabe? Yo no sé. Igual y tenemos una sorpresa por ahí. Porque hay muchas candidatas. Sí. Pero lo que sí creo es que hay elementos que todavía no sabemos qué peso van a tener. O sea, no sabemos, yo no alcanzo todavía a ver cómo están asimilando los pueblos indígenas, ¿no? Que ya no son tan rurales, sino también hay la parte urbana, que están también muy conectados, ¿no? Yo no sé cómo van a estar leyendo esto. Yo he escuchado por ahí ya este mensaje, que yo no sé si también vaya a permear. Todo es incógnita, ¿no? Dicen, ya tuvo la oportunidad del PRI, y miren cómo nos fue. Ya tuvo la oportunidad del PAN, y miren cómo nos fue. Hay que darle la oportunidad al otro. Es un mensaje que ya está permeando, por ahí se está manejando. Y la velocidad de la información ya es otra. Es totalmente distinta al 2006. Se está en el momento, me acuerdo muy bien, cuando fue el mitin del avión, es para mí un ejemplo muy claro. Porque una de las señoras que invitó a Andrés Manuel a hablar, ¿no? Y que empezó a motivar todo el mitin aéreo, ¿no? Le dijo, oiga, es que yo en el 2006 no voté por usted porque nos dijeron de que si usted ganaba nos iba a quitar una de mis casas. Entonces Andrés Manuel les dijo, no señora, es que pide la guerra sucia, le comenzó a explicar, ¿no? Dice, pero tengo un hijo que está en la Ibero y me está diciendo esto, que todo esto fue una mentira. Entonces el proceso de asimilamiento ahí es distinto. Entonces cuando bajó la señora, me dijo, oiga, no ponga mi nombre. Le dije, no voy a poner su apellido, ¿no? O la señora X. Pues. El Bester Gordillo. No, se muere la señora. No, lo que me dijo, oiga... Sí, van a quitar una de sus 160 casas. Nuestros procesos de información. Me dijo, oiga, ¿y usted, esto se va a publicar? Y le dije, señora, en el momento que usted pise la tierra, ya está. Me dijo, ¿de verdad? Le dije, sí, señora. Usted ya se hizo famosa. Sí, claro. Ese proceso de información, ¿no? Que es inmediato, eso lo vamos a estar viendo en los próximos días. Y lo que conocemos como los modelos tradicionales de información se están confrontando con los nuevos, ¿no? Y es una manera totalmente distinta, y eso creo que va a ser uno de los factores más importantes para el 1 de julio. Señor Floor Manager, regálenos unos minutos más, por favor. Muchas gracias, le agradecemos. Retomando un poquito esto, en comparación del escenario de 2006 y esto que planteaba Blanche, ¿no? Con respecto de
En 2006, cuando sale el movimiento zapatista a través de la otra campaña y hay un duro cuestionamiento a López Obrador, pero no solamente a López Obrador, sino en este caso era lo que estaba representando López Obrador en el caso del PRD, que generó fracturas, una corriente fuerte de intelectuales o gente de movimientos se retiró un poco del movimiento zapatista, otros que se acercaron más. Y finalmente el planteamiento que recuerdo que se estaba planteando, pues que el problema era más de sistema, no era el problema tanto del personaje, sino del sistema. Y finalmente es lo que está brincando. Y si se fijan, es un proceso que ha ido pasando con casi todos los movimientos sociales o organizaciones o movimientos, como el de Sicilia, por ejemplo, el Movimiento por la Paz, donde son movimientos que surgen, se levantan, en este caso el movimiento zapatista, que se levanta en armas, que declara una guerra, que se sienta a negociar, que firma unos acuerdos, que hacen todo el recorrido institucional, ¿no? Recorren al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, al Poder Judicial, o sea, agotan todas las instancias de gobierno, todo el proceso apegado al Estado de Derecho, hicieron el recorrido, y movimiento tras movimiento le pasa lo mismo. Se sientan a dialogar con la Secretaría de Gobernación, Serapaz, que le ha tocado mediar en un sinfín de casos, con la APO, la Parota, y son como procesos que se van repitiendo, ¿no? Había el antecedente de la votación que tuvo el PRD en los acuerdos de San Andrés, en la famosa ley Cocopa, ¿no? En fin, creo que hay como un antecedente, y este actor, este movimiento, por ejemplo el movimiento zapatista, que no está diciendo nada, pero que hace pocos meses apoyan al movimiento por la paz, y en un lapso de una semana nos toca ver en San Cristóbal de las Casas, de pronto en una semana aparecieron casi 30,000 bases de apoyo zapatistas manifestándose, ¿no? Y todos sorprendidos, ¿no? Y ese, por eso me parece un punto muy importante, porque ese actor, ahí está. Está, claro. Ahí está, ¿no? Una cosa es que los medios no estén diciendo nada de ellos. Que, por ejemplo, ahorita que hay toda una serie de hostigamientos contra bases de apoyo zapatistas, y simplemente no hay nada en los medios. Y también hay un relevo generacional. Completo. ¿No? En los pueblos indios, los jóvenes están en otro boleto también. Sin internet, pero conectados. Sí, ¿no? Sí, y hay un proceso de construcción, ¿no? O sea, finalmente, bueno, resultaba hasta luego irónico porque estaban bromeando. Decían, es que en el norte ya no se puede vivir. Por ejemplo, a ti, Pepe, que te tocó hacer el recorrido con la caravana, el Movimiento por la Paz, ¿no? Y te tocó hacer el recorrido también en la caravana del sur. Y de pronto era hasta irónico decir, bueno, mucha gente empezaba a bromear, pues vámonos mejor al territorio zapatista porque ahí está más tranquilo. Ahí está más tranquilo y no hay violencia en ese sentido, pues, de crimen organizado, demás. No hay esta descomposición que hay en la clase política. Y sí me parece que son actores que no tienen cero visibilidad en los medios de comunicación, pero que ahí están, ¿no? Moviéndose tierra adentro, y que no sabemos cómo van a reaccionar en este proceso electoral, si van a resurgir o no. Bueno, quisiera cerrar esta mesa con alguna intervención, alguna pregunta que yo no haya hecho, y además de esa sí quiero terminar como, les invitaría a hacer como una reflexión a qué podríamos estar invitando a la sociedad civil mexicana, ¿no? Desde una reflexión personal, que en este escenario que se avecina, ¿cuál sería la sugerencia o recomendación o reflexión que ustedes quisieran hacer? Primero las mujeres, pues. No, bueno, quizá una reflexión y además conectada con la anterior. Yo creo que muchos movimientos sociales, y hablo también del caso Movimiento por la Paz, tienen esta conciencia de las limitaciones, por decirlo menos, de la clase política mexicana, y sin embargo hay una actitud distinta de sus integrantes, porque no hay esta postura de reservarse frente a la coyuntura, sino
de participar de alguna manera, ¿no? Y de hacerse parte de las definiciones que se vayan a tomar. Entonces sí creo que frente al escenario 2006, el 2012 de alguna manera ha convocado a todos a estar presentes y a definirse en torno a lo que vaya a suceder. Y me parece importante porque yo sí creo que la convocatoria que en todo caso podemos hacer y tenemos que hacer es esa, ¿no? A estar presentes, a formar parte de las decisiones que se tomen en una disyuntiva que desde mi punto de vista sí es histórica en este momento en México para crear condiciones en el próximo escenario que permitan o no reivindicar realmente los intereses populares en el contexto, ¿no? Ahí hablo de entre ellos, por supuesto, los pueblos indígenas, pero todos los que tienen que ver con los derechos sociales, colectivos, individuales en el país. Entonces, a mí sí me parece que la convocatoria es a participar y quizá, como dice el movimiento Yo Soy 132, con un voto informado, razonado, no manipulado, y hacer parte de los procesos organizativos que se van generando, ¿no? A mí me gustaría poner sobre la mesa otra cuestión. En Venezuela, en Colombia, en muchos países latinoamericanos, en Centroamérica, las instituciones partidistas tradicionales, la alternancia entre liberales, conservadores, una vez te toca a ti, otra a mí, desaparecieron, se descompusieron a tal grado las formaciones políticas tradicionales que hemos visto cómo se han diluido y han tenido que surgir distintas organizaciones, distintas formaciones políticas. Yo me pregunto, después, sobre todo después de ver a Josefina, a Peña Nieto, que son dos figuras que se les ven los pies de barro, se ven sus inconsistencias, después de ver este escenario de Espino brincando para un lado, Fox, el expresidente, el presidente de la alternancia, cometiendo esta barbaridad de apoyar al PRI, son signos muy importantes de descomposición desde adentro de las formaciones políticas tradicionales. El Partido Verde, esa mentira que quien se cree, el Bester Gordillo inventando un partido para preservar privilegios, en fin. ¿Cuándo serán las próximas elecciones? 2015. ¿15? Federales. No, federales. Federales 2015, legislativas. Ajá. ¿Vamos a ver PAN, PRI, izquierdas o va a ser otro escenario? Eso también yo creo que en ese sentido sí tiene una especie de sabor de fin de época lo que estamos viviendo. Gracias. Mira, hay una cosa que me parece que es fundamental. El año pasado la revista Time le dio al actor social como el personaje mundial y vimos cómo este actor social comenzó a tener una presencia determinante en el acontecer nacional, local y mundial, ¿no? Este mismo actor, esta misma sociedad que en el 2006 fue su participación, fue como votante, ¿no? O sea, ahí fue su participación. En el 2012 la estamos viendo totalmente distinta. Es un actor social con un peso determinante que tiene una voz, que tiene una presencia, que tiene una cara, que tiene una actuación directa sobre el acontecer. Eso es lo que vimos y es lo que estamos viendo en las últimas, quizás después del Viernes Negro, ¿no? Sí. Del Viernes Negro, yo creo que ahí ese es el parteaguas de cómo este actor es un actor irruptor. Es un actor que le movió el piso a todos, a los candidatos y a nosotros mismos, a la sociedad, a los medios de comunicación. El hecho de que Televisa tuvo que ceder, ¿no? Porque tuvo que ser presionada por este movimiento, tiene todo un significado. Me parece que este actor social que está olvidado, que tiene cara de indígena, tiene cara de obrero, tiene cara de estudiante, tiene cara de reportero, ¿no? Tiene cara de todos, cada uno de nosotros. Ese se va a ser el actor primordial para quien gane. O sea, si gana Andrés Manuel, si gana, bueno, Josefina creo que no, ¿no? Cuadri a lo mejor tiene oportunidad, ¿no? Con la magia de la maestra, ¿no? Pero sí creo que este actor
actor social, la sociedad, pero actuante, es el nuevo personaje. Y es el nuevo personaje que ya nadie lo va a tener, no va a poder quitar, ningunear, y mucho menos ignorar. Entonces me parece que ese es lo inédito para el 2 de julio, bueno, en la noche del 1 de julio. Algunos ya están cantando la victoria, pero creo que todavía tenemos que ver cómo se va a completar este actor, ¿no? Así es. No, nada más subrayar, creo que lo que estamos viendo es que se cayó el gran montaje. Estábamos en una elección donde había un gran montaje. Tan caro. Carísimo, y en donde no habían ciudadanos, habían audiencias pasivas y absolutamente garantizadas. Ese montaje se cayó. ¿Qué va a surgir de ese gran montaje? Es lo que vamos a ver. Creo que hay que votar, creo que hay que ver el tercer debate, hay que estar en el tercer debate. Va a ser determinante para muchas cosas. Y subrayar que hay que estar muy pendiente del árbitro institucional, sin olvidar el otro arbitraje, que es el arbitraje ciudadano, que eso es el que realmente hizo falta en el 2006. Así es. Así es. Pues les agradecemos muchísimo el haber estado con nosotros. Disculpa, ruta de escape a continuación. Perdón, tengo que anunciar. Okay. Ya. Perdón. ¿Por dónde? Caballeros, estamos terminando. Gracias por haber participado con nosotros. Pepe, Blanche, Lolis, Genaro, muchísimas gracias. Estamos terminando la transmisión. A continuación, ahora sí, ruta de escape, no se vaya. Gracias.